Buen día, soy la licenciada Sofía González Martínez, estoy impartiendo la materia de Historia del Derecho Mexicano en el primer cuatrimestre. En esta ocasión vamos a analizar el tema 2.3 del temario, Consideraciones Generales del Derecho de los Mayas. Las leyes de los mayas eran aprobados por el Alach-Uinic o el líder supremo. En caso de no existir uno en el momento, el consejo de la ciudad era el encargado de hacerlo. Los jefes locales de las aldeas eran responsables para hacer cumplir las leyes. Las legislaciones no se limitaban al derecho criminal. Había leyes para todos los ámbitos de la vida en la civilización maya. Por ejemplo, las leyes familiares dictaban que las mujeres debían casarse a los 16 o 17 años y era tradición que la pareja fuese escogida por un tercero. Por ley, los padres debían educar a sus hijos. Sin embargo, los niños convivían entre sí en dormitorios locales y regresaban a casa para trabajar con sus padres. Los mayas legislaron también derechos para la propiedad y los sistemas se asemejaban a los que se usaron en la época de la colonia en América. Los nobles tenían tierras en donde las trabajaban los menos pudientes y estos últimos tenían pequeñas parcelas donde vivían. Las guerras también tenían sus legislaciones. El jefe de la civilización tenía un líder militar a su lado con quien tomaba las decisiones en las batallas. Durante la guerra, los jefes locales debían enviar tropas a las aldeas para luchar contra otras civilizaciones. Una de las razones por la que es tan complicado saber con certeza cómo actuaban los mayas en sus juicios es la falta de material escrito en estos, ya que los juicios se llevaban a cabo en público y no se mantenía información acerca de estos en papel o piedra. Todos los testigos eran obligados a jurar la veracidad de su testimonio y según algunos registros históricos, es válido creer que existían personas que actuaban de manera similar a los abogados de hoy en día. Sin embargo, no se sabe con certeza si esto fue así. El juicio era llevado a cabo por el mismo jefe local de la aldea o localidad en la que se llevase a cabo el juicio. Era quien evaluaba los acontecimientos, determinaba si existió la intencionalidad o no al momento de que se cometiese la acción y con base en esto ejercía un castigo pertinente al acusado. Bueno, pues aquí nos está hablando de algo muy interesante. Nos está hablando de los mayas. Aquí nos está diciendo que ellos tenían sus propias leyes que eran aprobados por su líder supremo, ¿sí? Y en el caso de que él no existiera, por así decirlo, en ese momento, el consejo de la ciudad era el encargado de hacer valer esas leyes. También nos estaba hablando de algo muy importante, en el cual nos decía que las leyes familiares dictaban que las mujeres debían casarse a los 16 o a los 17 años. Era una tradición. Aquí nos está diciendo que según sus tradiciones era casarse a los 16 o 17 años, pero sabemos por otras fuentes escritas, por así decirlo, que muchas veces a las mujeres se les trataba como algo muy valioso, pero también era lo más fácil, ¿no? De cambiar, por así decirlo. Entonces, pues muchas veces las niñas tenían 14, 15 años y pues se tenían que casar por el trato que se había hecho. También nos estaba mencionando aquí que era tradición
que era escogida por un tercero, entonces ni siquiera por los padres eran los que ellos hacían el trato, sino un tercero, que en este caso pues a lo mejor pudiera ser el líder supremo, ¿sí? También nos estaba diciendo que en el caso de los niños, pues ellos sí tenían esa libertad de convivir con los demás, pero únicamente en los dormitorios, ya que ahora sí que cuando regresaban a casa, pues iban a trabajar con el padre. Nos decía algo muy importante, que los mayas también hicieron esos derechos de propiedad. Sabemos que estaban divididos por pequeñas aldeas, por pequeños poblados, en el cual pues delimitaban su propio territorio, ¿no? Ya sea por chozas, por piedras, por alguna seña en particular en el cual los líderes pues separaban las aldeas de otros, ¿no? Dice, los sistemas se semejaban a los que se usaron a la época de la colonia de América. También nos mencionaba que los nobles, o sea, los de clase, por así decirlo, eh, pues no tan baja, tenían algunas propiedades, algunas tierras en el cual permitían trabajar a los que menos tenían para que esos últimos hicieran sus pequeñas chozas, o sea, a ellos les permitían que mientras ellos trabajaran la tierra, ellos tenían donde vivir. Hablando de las guerras, pues ahí nos estaba mencionando que todos tenían un líder militar y que era el que tomaba las decisiones durante la guerra. Lo que mencionábamos hace un momento y me llamó mucho la atención es cuando hablaba de los juicios. Si bien ahora sabemos los juicios en la actualidad pues son juicios orales a su casi 100%, ¿no? Entonces aquí nos estaba diciendo que los mayas también hacían los juicios orales y por tal motivo pues no había, más bien no hay pues alguna piedra, algún papel que nos dijera, ¿no? Cómo hacían los juicios antes. Todo nos hace suponer que los juicios eran orales, en el cual pues el líder era el que determinaba, ¿no? Nos mencionaba aquí que era el que determinaba si se hacía con esa intencionalidad el acto o no. Ahorita en la actualidad pues ya sabemos que es un delito culposo o un delito doloso. Entonces, de acuerdo a lo que el líder determinaba o creía, pues era de acuerdo a la pena que se les hacía el castigo, ¿no? Antes no era pena, era un castigo. Entonces, pues también nos mencionaba que desde esas épocas, pues ya figuraba ahora nuestra profesión de los abogados. Entonces, pues no era tanto como un abogado, pero sí era el que pues hacía la defensa del acusado. Entonces, pues sí, es un tema muy, muy bonito, es un tema muy extenso. A mí en lo personal me gusta mucho hablar de las culturas de México porque pues nos va diciendo, ¿no? Como actualmente ya retomamos muchos actos que ellos tenían. Entonces vamos a dejar hasta ahí por ahora el tema 2.3, hablando del derecho de los mayas. Vamos a retomar ahorita el 2.4, el mundo prehispánico antes de la conquista, su influencia en la evolución del derecho mexicano. Aquí vamos a hablar de Cortés. Cortés inició formalmente su campaña política militar en la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles se acomodaron bien en ese lugar porque era un punto conveniente en la red marítima que amarraba su dominio sobre el Caribe y el Golfo de México. La Veracruz, por entonces un simple campamento en la playa, había de mudar su asiento un par de veces en las inmediaciones, pero seguía siendo el punto privilegiado para el enlace de nuestra Nueva España y Europa hacia el interior.
El camino tendido para unir a la Veracruz con México por Puebla y tocando Jalapa o alternativamente Huatusco y Orizaba había de convertirse en una de las rutas troncales de la colonia. Aún después de la independencia hasta el presente, los caminos entre México y Veracruz siguen figurando entre los más transitados del país. Pero en el mundo mesoamericano la Veracruz no existía y comprensiblemente ningún camino llevaba a ella. El sitio donde se habría de establecer, por entonces deshabitado, pertenecía al señorío de Zempoala, el primero en que los españoles se hicieron presentes. Pero este era poco relevante y por ello estaba desligado de las principales rutas de comunicación prehispánica. Cuando los españoles decidieron avanzar hacia el interior, tuvieron que iniciar su marcha por senderos de segundo orden. De haber tenido un mapa moderno, se hubiera podido ubicar sobre uno de los caminos equívocos que se marcan con línea punteada y suelen guardarse sorpresas. Las redes prehispánicas de comunicación obedecían a las circunstancias y necesidades del mundo mesoamericano, fuera del hecho de que la Ciudad de México ya era desde entonces el punto dominante del conjunto. Los caminos que unían a regiones y localidades eran distintos en trazo y sobre todo en jerarquía a los que hubo después y que subsisten hasta nuestros días. Esto se debía, entre otras razones, a que la distribución demográfica y la organización regional formaba un mapa diferente y a que las principales poblaciones y áreas productivas eran otras. El paso de Cortés por la cuenca del Seco fue un punto crítico en su ruta e incluso lo ha sido para los historiadores, que se ha hecho cruces tratando de interpretar esta etapa tan difusa del trayecto de los conquistadores. Por eso se ven en los mapas versiones diferentes y equivocadas. Tal vez Cortés no las tenía todas consigo, pues parece excesivo que se haya bloqueado 3 días en una zona tan franca y tan abierta. Seguramente la cuestión de fondo radica en la elección que tomó al llegar a la cuenca de Apulco, ya que desde ahí tenía modo de enlazarse a través de zonas muy pobladas con los caminos más importantes de la época prehispánica. Pero eso fue lo que Cortés no hizo. En lugar de ello, optó por reorientar su marcha remontando la cuenca del río por un camino semiabandonado, parte de la antigua ruta de Hueyotlilpan. Esta había sido muy transitada tiempo atrás, pero ahora se internaba en zona de guerra y se hallaba cortada por una barda defensiva. Fue por este rumbo que los españoles entraron a Tlaxcala y enfrentaron la primera resistencia militar con que se toparon en el altiplano. Aquí nos está hablando pues de cómo Cortés llegó a nuestro territorio mexicano sin saber y pues cómo algunos lugares tomaron esos nombres que actualmente conocemos, ¿no? Ahí hablaba de la famosa Veracruz, que ahora es llamado el puerto de Veracruz, pero pues antes así le llamaban, ¿no? La Veracruz, pues la forma de cómo llegaron y pues que era su campamento en el cual pues ahí partían para muchos lados, ¿no? Nos decía que el dominio del Caribe y el Golfo de México, entonces pues era
pues la vía más rápida que tenían hacia el mar, hacia un estado, otro estado y hacia más tierra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues ahí nos van recalcando precisamente los temas anteriores de los territorios que antes pues eran llamados de otra forma, que sin saberlo pues estuvieron muy cerca de nosotros y pues nunca se imaginó Cortés del gran hallazgo, ¿no? De la conquista aquí a México. Entonces pues aquí nos estuvo mencionando las rutas que eran las que Cortés estuvo eh, pues trazando, inclusive pues nos decía, ¿no? Que muchas veces en los estudios pues ellos pretendían encontrar esos tesoros que pues siempre estuvieron buscando, ¿no? Este nos habla de todas las rutas que Cortés estuvo transitando sin saber en Orizaba. También nos mencionaba otras zonas que estaban pobladas como Zacatlán y Tulancingo, en el cual pues ahora pues ya son pueblos, ¿no? Recordemos que en ese entonces pues eran donde estaban algunas culturas, donde estaban los primeros pobladores dentro del territorio. Entonces pues ahí también nos está dando un poquito de cómo fue México antes de la conquista, ¿no? Y durante la conquista también. Entonces este tema pues es muy breve. Este nos habló de la importancia del territorio, de cómo va cambiando, de cómo va modificándose los nombres, los territorios. Recordemos también en clases pasadas pues que hablábamos, ¿no? Que habían algunos estados que no pertenecían a México, pero habían otros que sí, y actualmente ya no pertenecen a la República. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema 2.4, el mundo prehispánico antes de la conquista. Y y pues les comparto como siempre la presentación, el material de apoyo para que en la próxima retomemos los temas. Muchas gracias.